gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Yael Alejandro Acevedo, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de dolor femoropatelar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por la oportunidad de esta plática. Y pues buenos días a toda la audiencia que va a ver la plática el día de hoy. ¿Nos puede poner su cámara, por favor, doctor? Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre dolor femoropatelar o patelofemoral. Y bueno, este es una patología que está enfocada principalmente a la articulación de la rodilla, entonces es importante que hagamos un ligero repaso anatómico sobre esta articulación. El objetivo como tal no es aprender sobre la anatomía, pero tener una idea, un contexto de qué es lo que vamos a estar hablando. La rodilla, pues, es una de las articulaciones más superficiales, es un tipo de articulación sinovial, y principalmente los movimientos a los que va a estar sometida esta articulación va a ser el movimiento de flexión y extensión de la pierna. Está conformada por dos articulaciones. Una es la articulación femorotibial y la segunda, que es la que le vamos a dar importancia en esta plática porque es lo que tiene que ver con la plática del día de hoy, es la femororotuliana o femoropatelar. Es una articulación intermedia y que va a estar dada por la interacción entre la patela y el fémur. Su principal músculo estabilizador de esta articulación es el cuádriceps femoral. Entonces, en la siguiente imagen, vamos a ver en su imagen del lado izquierdo de la pantalla, que es una vista anterior, un hueso sesamoideo que lleva por el nombre de rótula, actualmente patela, que básicamente es la estrella o lo que va a tener el principal dolor de esta patología que vamos a observar el día de hoy. Va a ser un dolor específico en este hueso sesamoideo, sus relaciones y sus aproximaciones. Y en la vista del lado de su lado derecho de la pantalla, pues pueden observar un corte parasagital en el cual pueden observar donde está mencionado como rótula ese hueso sesamoideo anterior hacia el fémur. Entonces, partiendo de que el dolor de rodilla, en la práctica de medicina general, abarca de un 5, 10 hasta incluso 15% como un motivo de consulta principal. Creo que todos los que estamos inmersos en la medicina, desde la medicina general, medicina del deporte, fisioterapia, rehabilitación, creo que todos siempre hemos visto alguna patología de rodilla, ¿no? Siempre un paciente ha consultado porque su motivo es un dolor en la rodilla. Y obviamente, si nosotros practicamos deporte, incluso no necesariamente si practicamos deporte, creo que todos como población general conocemos a alguien que refiere un dolor de rodilla. Entonces, aquí la importancia de las patologías de rodilla. A nivel global, se enfocan tres principales causas que ocasionan un dolor de rodilla, un dolor de esta articulación. Principalmente la osteoartrosis es de las más comunes. Se menciona que un 23% de los adultos mayores de 40 años va a padecer una osteoartrosis y ese va a ser el motivo de consulta o la causa del dolor de rodilla en adultos mayores de 40. Conforme vamos avanzando en la edad, este porcentaje incrementa. La segunda causa de dolor de rodilla es el dolor femoropatelar. Se menciona que hay una prevalencia a lo largo de la vida del 25%. Aquí lo que va a cambiar va a ser nuestro foco poblacional, nuestro tipo de población. Y la lesión meniscal, el 12% de la población adulta a lo largo de la vida va a acudir a consulta por este motivo. Entonces, lo que nos involucra a nosotros y nos importa en este momento es la causa que está señalada por la flecha, el dolor femoropatelar. Entonces, empecemos a definir al dolor femoropatelar. Hay múltiples definiciones y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, en el cual hay una complejidad en llegar a un consenso,
pero en general si tenemos que definir al dolor femoropatelar o patelofemoral, es un dolor localizado alrededor y en la zona posterior de la patela, de este hueso sesamoideo que les comentaba en la primera diapositiva. Lleva en su definición ciertos sinónimos que más que definir nos hablan de prevalencia o incidencia de tipo de personas que padecen este dolor y algunas etiologías que provoquen un dolor de estas características. En la literatura se puede encontrar con otros sinónimos como rodilla del corredor, como condromalacia patelar, que aquí hay una discusión sobre si debe o no llamarse de esta manera. Y en general hay definiciones muy sencillas, muy básicas, que lo mencionan únicamente como dolor anterior de rodilla. En esta incertidumbre de definición también hay una incertidumbre dentro de la patogénesis. En general lo definen como una etiología multifactorial. Lo que engloba principalmente es una carga normal sobre la articulación. ¿Cuál puede ser esta carga normal? Desde una mala alineación patelar, desde un imbalance muscular y un aumento en la presión intraósea patelar. Obviamente estos tres tipos de patogénesis van a estar involucradas por otros factores. La edad, ¿por qué la edad? Porque principalmente dependiendo ciertos rangos de edad, los pacientes van a realizar diferentes actividades físicas o diferentes deportes que modifiquen esta carga en la articulación. Otros factores de riesgo que se fueron definiendo y se fueron un poco excluyendo es el índice de masa corporal aumentado, les comento igual la edad, y había una controversia entre si una debilidad muscular de la pierna, una debilidad de los músculos que implican la cadera, eran la patogénesis o finalmente eran un resultado de esta patología. Seguimos con datos epidemiológicos. En la prevalencia a nivel población adulta, les digo, va desde un rango desde el 15 hasta el 30%, promedio un 20-25%. De los dolores de rodilla, incluso hay bibliografía que aumenta este porcentaje hasta un 40% como motivo del dolor de rodilla que un paciente acude a consulta. Nuestra población foco que les comentaba principalmente son adolescentes y adultos menores de 40 años. Entonces, en general es población activa, atletas elite y militares es quienes más acuden a consulta por estas causas. Sin embargo, no quiere decir que sean el único tipo poblacional que presente esta patología. Se comenta que una vez que se define a alguien con el diagnóstico de dolor femoropatelar, uno de cada dos adultos diagnosticados van a presentar riesgo de que los síntomas se mantengan de manera persistente un lapso de 5 hasta incluso 8 años. Todo esto depende desde el punto en que se logra el diagnóstico y la metodología del tratamiento y obviamente la adherencia que el paciente tenga al tratamiento. Entre el 20 y el 30% de los adultos diagnosticados con este dolor van a presentar signos radiológicos de osteoartrosis, que obviamente esto habla que ya hay un dolor en la anatomía estructural a nivel óseo y a nivel cartílago. Entonces, la presentación clínica puede ser muy sencilla y es aquí donde implica la complejidad del diagnóstico. Quizás un simple signo o síntoma, mejor dicho en este caso, se queda muy al aire, ¿no? Hay que interrogar más, hay que explorar más. Entonces, puede que el paciente únicamente venga refiriendo un dolor anterior de rodilla. Incluso a él le cuesta trabajo definir específicamente las características de este dolor y encontrar un punto inmediato donde empezó a sentir ese dolor. Puede encontrar situaciones que lo agraven, pero que él defina en qué momento empezó a sentir este dolor suele ser complicado. Por eso es que se define que este dolor empieza a ser de manera gradual y o de una manera generalizada. Es importante ante la sospecha de este diagnóstico que no exista un antecedente traumático. Incluso en la definición engloban este punto, un dolor anterior de rodilla sin el antecedente traumático. Y obviamente el paciente puede presentar disminución de la fuerza de la pierna y la cadera. Aquí la controversia de si es un síntoma, si es una consecuencia de tal.
¿Por qué? Porque obviamente cualquiera que haya sentido algún tipo de dolor, pues va a querer evitar las actividades, evitar los mecanismos de acción que aumenten este dolor. Entonces, se sugiere que al presentar un dolor en la zona anterior de la rodilla, el paciente evite hacer ejercicio, evite hacer prácticas que fortalezcan la pierna y la cadera justamente para evitar sentir el dolor. Como se los comentaba en las diapositivas pasadas, hay ciertos factores que desencadenan, es decir, que aumentan la intensidad de este dolor. Principalmente estos factores engloban en general la flexión de la rodilla. Todo aquello que involucre una flexión de la rodilla podría ser un factor desencadenante, pero obviamente hay actividades de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la carga, que aumentan este dolor, esta intensidad del dolor. En general, se engloban en estos rubros escalar. La escalata, como vemos en la imagen, las prácticas de escalar, hay una flexión de la rodilla y es este tipo de actividades que aumentan la sensación. Algunas actividades que involucren saltos también son causantes de este aumento en el dolor. Sin embargo, hay tres cuestiones importantes que toman el mayor porcentaje como factores desencadenantes. Se menciona que realizar sentadillas va a ser un factor desencadenante el 93.7 de las veces que alguien con este dolor o esta patología realice sentadillas, lo va a desencadenar. Hacer actividades como subir y bajar escaleras, esta simple actividad que pues la mayoría de las personas realizamos, va a causar molestia en un 91.2% de los pacientes. Y pacientes que están mucho tiempo en flexión, un 54% como factor desencadenante. No se especifica en general qué tipo de actividad, pero todo aquello que involucre una flexión de rodilla por tiempos prolongados es un factor desencadenante de esta sintomatología. Y otro factor desencadenante es el permanecer mucho tiempo sentado, que sí podríamos englobarlo entre los tiempos prolongados de flexión, pero aquí hay ciertas variaciones y ciertas especificaciones. Puede ser un paciente que esté mucho tiempo sentado y no presente molestia, pero al realizar alguna actividad física, alguna actividad deportiva o cualquier actividad en su día a día, principalmente va a causar molestia. Pero se engloba más en aquellos pacientes que realizan una práctica de ejercicio. Posterior a esta práctica acuden a su domicilio, regresan en el transporte público, cualquier situación que involucre mantenerse sentado después de haber realizado una práctica de ejercicio se muestra como un factor desencadenante en el 26.4% de las veces. Mientras que también hay otro grupo de pacientes que pueden permanecer sentados tiempos prolongados e incluso esto alivia el dolor o no sientan ni siquiera una molestia. Es una menor cantidad, pero se identifica en un 19% de los pacientes. Entonces, partiendo de aquí el diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Básicamente es clínico. La mayoría de los pacientes pueden llegar, como lo comentaba, simplemente comentar tengo un dolor anterior de rodilla y se acabó. Aquí implica la importancia de hacer una adecuada historia clínica, de hacer un adecuado interrogatorio y posteriormente hacer una adecuada exploración física. Muchas veces pacientes que ya cronifican este dolor o lo presentan constantemente omiten muchas situaciones. Es aquí la importancia de justamente hacer énfasis en qué situaciones son las que van a aumentar este dolor, básicamente las que se mencionaban en la diapositiva anterior. Te molesta más cuando haces, no sé, subes las escaleras o bajas las escaleras, molesta más cuando estás haciendo ejercicios en el gimnasio que involucran una flexión de rodilla, que involucran hacer una sentadilla. Te molesta más cuando terminas de hacer ejercicio y regresas a casa durante el transporte público. Es aquí la importancia de que nosotros profundicemos más en los momentos de aumento del dolor. Dentro de la exploración física, básicamente una inspección, una palpación adecuada a nivel patelar, en el cual es importante visualmente hacer un seguimiento dinámico de la patela, es decir, pedir los movimientos propios de la rodilla al paciente,
que realice una flexión, que realice una extensión y vigilar este movimiento, si hay una desviación hacia lateral o hacia medial de la patela, que también esté condicionando este dolor. En general, verificar la movilidad patelar, tanto de manera visual como palpando la patela del paciente. Existen ciertos test que la mayoría básicamente se tratan de la manipulación patelar, ¿no? Por ejemplo, el signo de Clark, en el cual vamos a hacer una compresión de la patela mientras el paciente está totalmente acostado. O está el test patelar de HIT, en el cual de TIL, perdón, en el cual el paciente va a tener la rodilla a una ligera flexión de 10 a 20 grados, pulgar e índice van a palpar el borde medial patelar y al momento de hacer una extensión, esto provoca dolor en los bordes patelares o en la zona posterior o anterior de la patela. Pero dentro de la literatura, el signo o la exploración más sensible que se menciona es que en el consultorio nosotros le pidamos al paciente que realice la sentadilla sobre una pierna y si esto provoca dolor, tiene una sensibilidad del 91%. Se puede hacer con las dos piernas, es decir, si el paciente, aquí es importante que el paciente tenga la capacidad de realizar una sentadilla con una pierna, porque si no tiene este gesto motor condicionado o no acostumbra a realizar este tipo de sentadillas, pues podríamos provocar otra lesión. Pero si no puede hacerlo con una pierna únicamente, se puede realizar con las dos sin ningún problema, pero hay mayor especificidad cuando se hace únicamente sobre una pierna. Entonces, como hemos visto a lo largo de las diapositivas, básicamente, y se los comentaba, todos conocemos un dolor, alguien con un dolor de rodilla. Entonces, el dolor como tal femoropatelar o patelofemoral se menciona es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir diagnóstico de exclusión? Quiere decir que nosotros llegamos a este diagnóstico después de haber visto varias opciones de otros diagnósticos, vimos que no son las causas del dolor intraarticular y las fuimos descartando hasta llegar finalmente a un dolor femoropatelar. ¿Cuáles son los primeros diagnósticos diferenciales que existen y que hay que realizar justamente para llegar a este diagnóstico de exclusión? Pues básicamente la tendinopatía patelar, la inestabilidad patelar, la enfermedad de Osgood y enfermedades reumatológicas, que la mayoría de este tipo de enfermedades lo que ocasionan es un dolor a nivel articular, ¿no? Desde poliarticular hasta monoarticular, síndrome de plica sinovial y alguna fractura por estrés, sobre todo de la patela. Entonces, cuando hemos descartado ciertos diagnósticos de dolor intraarticular o dolor de rodilla por edad, por factores de riesgo, por actividad física que realice el paciente, por antecedentes, es como nosotros podemos englobar y llegar al diagnóstico de esta patología. ¿Es necesario un estudio de imagen para esta patología? Realmente no lo es. ¿En qué momento nos van a ayudar estos estudios de imagen o sería necesario solicitarlos? Básicamente para identificar causas alternativas de este dolor, para lograr el diagnóstico diferencial, si es que mediante la clínica aún hay una sospecha, no podemos definir como tal que esta sea la patología que el paciente presenta, es cuando se sugiere realizar estos estudios de imagen. Los estudios de imagen principalmente pues es el ultrasonido. Principalmente lo que nos ayuda a descartar o identificar son las etiologías alternas, principalmente tendinopatías, la realización de radiografías, sobre todo para encontrar ahí datos de osteoartrosis, y la resonancia magnética para una lesión osteocondral. Obviamente, la accesibilidad de estos estudios depende del paciente, depende de si nos encontramos en una institución o no, y es aquí la importancia de hacer un buen diagnóstico clínico para que el momento en que nosotros necesitemos utilizar algún tipo de imagen, algún tipo de estudio, sea básicamente para identificar causas alternativas de este dolor. Entonces, pasando a la parte de tratamiento, en general podemos englobarlo en tres rubros. En la parte de agudo, un manejo de tratamiento agudo, a mediano plazo y a largo plazo. Principalmente en el tratamiento agudo, lo que se tiene que actuar de manera inicial es modificar la carga articular,
con el tipo de entrenamiento, con el tipo de cargas que se utilizan en el entrenamiento, con la actividad física día a día que realice, modificar la carga. No quiere decir anular, sino únicamente modificar. La analgesia, sí se sugiere la analgesia. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo ven en los cuadros siguientes, si estamos ante mediano o largo plazo, se necesita un programa de ejercicio. Entonces, obviamente, si un paciente presenta dolor, quizás no coopere al 100 con el ejercicio o no tenga esta adherencia que es necesaria para un mejor desenlace de la patología. Y obviamente, pues una analgesia mediante medios físicos, ¿no? La colocación de hielo que permite a este paciente sentir una mejoría y continuar con las siguientes fases del tratamiento. El tratamiento a mediano plazo engloba básicamente la terapia física, los programas de ejercicio y aquí entramos en las controversias, ¿no? La cuestión de las órtesis, algunos lo sugieren por razón necesaria, algunos lo descartan totalmente, pero es aquí la importancia de siempre individualizar a nuestros pacientes, ¿vale? Y después el tratamiento a largo plazo, que básicamente es continuar con un programa terapéutico de ejercicio que nos permita darle esta fortaleza, esta flexibilidad, elasticidad a la rodilla que pueda compensar las afectaciones que el paciente tuvo previo a acudir a consulta. En el tratamiento a mediano plazo se engloban tres rubros. El plan de ejercicio, que como tal es fundamental, es el pilar inicial. Y tenemos otros dos puntos dentro de este tratamiento. La colocación de bandas de tape y la colocación de órtesis. Existen estudios que están a favor, existen estudios que sugieren que no hay un beneficio más allá del placebo o no hay un beneficio más allá del plan de ejercicio, pero están dentro de la discusión aún para formar parte del tratamiento. Partiendo de ahí, iniciemos por el pilar que les comentaba, el tratamiento de la terapia física, de llevar un plan de entrenamiento, que este plan de entrenamiento es importante que esté indicado por medicina del deporte, que esté indicado, vigilado por fisioterapia, por rehabilitación, sobre todo, ¿por qué? Porque es un dolor que surge durante el ejercicio de ciertas actividades. Entonces hay que vigilar los ejercicios que se indican que se estén realizando de una manera beneficiosa para el paciente y no perjudicial. Los estudios engloban principalmente un plan de ejercicio menor a 3 meses que ha demostrado tener una mejoría del dolor relacionado a la actividad. Como tal, esto como tratamiento, o sea, un plan de ejercicio terapéutico. Obviamente, una vez concluidos estos 3 meses, se sugiere continuar con el ejercicio, se sugiere continuar con la actividad física. En general, los rubros que enfocan principalmente en este plan es el fortalecimiento y la flexibilidad. Hay dos tendencias de grupos a trabajar. La tendencia número uno es trabajar cuádriceps, trabajar la banda iliotibial y los músculos que conforman parte de la pantorrilla. Hay otra tendencia que es trabajar cuádriceps y los abductores de cadera, principalmente a nivel de los músculos del glúteo. Obviamente se pueden hacer combinaciones de este tipo de fortalecimiento a tolerancia del paciente y a la capacidad del paciente. Básicamente es lograr un adecuado control neuromuscular del paciente, que este tipo de ejercicios sean dinámicos e ir incrementando de manera progresiva la velocidad con la cual el paciente realice este tipo de ejercicios. El siguiente tratamiento, que aquí entra, les digo, algo controversial, es el uso de bandas. Pueden ser bandas mediante un tape o las bandas patelares que existen de manera comercial. Lo que se sugiere aquí es el beneficio como tal de una alineación patelar, de evitar estas desviaciones, estas lateralizaciones de la patela. Si se utiliza mediante bandas patelares que están en tiendas ortopédicas o a nivel comercial, como tal solamente se ajustan de manera infrapatelar. Existe un tipo de vendaje con tape que lleva el nombre de MC Connell. Lo que hace aquí es, mediante una cinta, un tape supra e infrapatelar, acondicionar hacer una movilización de la patela
antes de hacer el vendaje con tape, siempre dejando una zona rígida medial y una zona blanda lateral para que esto complemente y ayude al paciente durante la flexión de la rodilla. Aquí es importante que este tratamiento muestra mejoría clínica en los estudios siempre que se presenta como un manejo conjunto, es decir, el tratamiento con bandas y tape más la terapia física, el plan de entrenamiento. ¿Por qué? Porque como un tipo de tratamiento único, tiene una muy pobre mejoría e incluso no se muestra un beneficio. Entonces es importante este punto, que la mejoría clínica se ha encontrado siempre y cuando se maneje de manera conjunta con el plan de entrenamiento. Y bueno, el otro tratamiento que también es controversial, el uso de órtesis podálicas. Básicamente aquí el objetivo de usar este tratamiento es incrementar el arco medial. ¿Para qué? Para corregir a aquellos pacientes que están haciendo una pronación. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros corregir esta mala alineación, lo que vamos a hacer es que se va a modificar el valgo, que el valgo es cuando vemos que la articulación de la rodilla se dirige hacia la línea media, hacia la parte de adentro, ¿vale? Esto provoca una carga normal sobre la rodilla y puede aumentar los momentos de dolor, puede aumentar esta sensación de dolor del paciente. Entonces, como se observa en la imagen, la teoría que justifica el uso de este tratamiento es que al momento de nosotros usar estas órtesis, vamos a mejorar una alineación de la rodilla. Entonces, como tal, un desenlace de aquellos pacientes que presentan un dolor femoropatelar, ya lo mencionábamos, sin aquellos que llevan un padecimiento crónico más allá de 1 o 2 años, hay alto riesgo, sí, de presentar osteoartrosis patelofemoral. Aquí la importancia de identificarlo en un buen momento y de hacer un adecuado tratamiento. Sin embargo, en aquellos pacientes que no cronifican, tienen una recuperación favorable en el 53%, mencionándose que si ellos vuelven a presentar dolor o el dolor quizás aún es constante, no con la misma prevalencia previo al diagnóstico, presentarían este dolor, pero en una escala lo llamamos nosotros una escala EVA de 2, que básicamente 1 sería el dolor más ligero que hayan sentido en su vida y el dolor en una valoración de 10, sería el dolor más fuerte que hayan presentado en su vida, ¿no? Entonces, si lo valoramos en un EVA 2, realmente la intensidad del dolor es mínima, permitiría al paciente realizar sus actividades de la vida diaria, permitiría al paciente realizar ejercicio. Y básicamente, como datos ahí que hay que tener a consideración, es que si el paciente dentro del primer año de diagnóstico nota un incremento en el dolor durante el reposo e incluso mayor durante la actividad física, realmente es un predictor de un mal pronóstico a un año post-tratamiento. Entonces, como conclusiones, en general el dolor de rodilla tiene una alta prevalencia. Entonces, el dolor femoropatelar, una de las principales causas de consulta. Etiología, definición y evolución siguen siendo complejas. ¿Por qué? Por todas las estructuras a nivel articular, porque se sigue buscando cuál es la causa en específica que provoca que un paciente desencadene este dolor. Y obviamente es importante hacer el diagnóstico correcto y preciso. Como ya se los comentaba, es un diagnóstico de exclusión, entonces hay que llegar de manera correcta a esto. Y es importante que el manejo se haga en diversos pilares, ¿no? Que hay una educación del paciente. Siempre lo importante es que el paciente tenga una adecuada educación. Cualquier paciente que sepa de qué trata su patología, de qué va su patología, va a involucrar más adherencia al tratamiento, va a involucrar más atención a ciertos factores, como les comentaba, esto me lo está desencadenando, esto está aumentando más mi dolor. Aquí la importancia de una educación correcta del paciente, de qué significa su patología y qué es lo que involucra. Las intervenciones activas y pasivas, que pues básicamente esto va por parte de nosotros como médicos, de parte de los compañeros de fisioterapia, de rehabilitación, nuestras intervenciones de manera oportuna y que básicamente lo que les comentaba, el abordaje hay que realizarlo en diferentes plazos y básicamente es un trabajo multidisciplinario. Bueno, hasta aquí sería todo de la plática. No sé si tengan alguna duda y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Una pregunta.
¿Por qué la flexión desencadena más dolor? Ok, importante pregunta. ¿Por qué? Porque la patela básicamente va a estar unida por dos tendones, uno superior y uno inferior. Entonces, al momento de hacer nosotros el movimiento de flexión, perdón, lo que va a hacer es este desplazamiento de la patela sobre un surco. Y básicamente este desplazamiento va a hacer un aumento en la presión posterior y un aumento propio en la presión anterior del movimiento, lo cual desencadena este dolor principalmente. Ok, muchas gracias. Y dígame, estos medicamentos que se venden actualmente, como la glucosamina, el colágeno, la condritina, ¿funcionan? ¿Son útiles para este paciente? Realmente no. Sí entran a la discusión de que se han comparado, de que se han hecho estudios sin compararse contra los tratamientos ya establecidos y hay dos desenlaces. El primero es que no muestra ninguna mejoría y el segundo es que incluso en menor cantidad empeoran el desenlace o muestran una mejoría en el tratamiento. Entonces, finalmente es un tipo de tratamiento costoso en el cual el paciente va a hacer una inversión que no ha demostrado ninguna evidencia de ser superior y en algunos casos incluso de empeorar. Entonces, lo ideal es no como tal, no hay evidencia que fundamente estos tratamientos. Sí, es correcto, se venden muchísimos suplementos y medicamentos para el dolor anterior de rodilla, pero realmente la mejor evidencia es el fortalecimiento muscular. Y una pregunta más, doctor. ¿Funcionan las rodilleras? ¿Es útil recomendarlas o no? Como tal, las rodilleras, en este caso, no, porque básicamente donde está la alteración es en la patela y los tendones. De órtesis como tal o de este tipo de ortopédicos que nos pueden beneficiar son solamente las bandas. Incluso hay cierta evidencia que el uso de rodillas provoca un déficit en la fuerza muscular de cuádriceps. Entonces, básicamente el objetivo es el contrario, aumentar la fuerza de cuádriceps para disminuir la carga a la cual va a estar sometido. Entonces, incluso no se sugiere y va en contra de que nuestro objetivo, que es fortalecer el cuádriceps. Muchas gracias, doctor. Pues algún comentario para terminar, por favor. ¿Nos da algún comentario para terminar, por favor? Pues muchas gracias. Damos las gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.